Buenas noches. Mi nombre es María Yolima Morantes González. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro tutor, Diego Gaitán, de Estadística Descriptiva. Vamos a desarrollar el taller. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Esta es nuestra tabla. Como primera medida decía que nos daríamos que completar la tabla. Aquí ya la completamos. Entonces, nuestra frecuencia absoluta, que son todos estos datos, nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es la suma acumulada de la frecuencia absoluta. 14 más 8, 22, 22 más 5, 27, 27 más 3, 30, 30 más 3, más 9, 39 y 39 más 4, 43. Nuestra frecuencia relativa para poder hallar estos resultados es de la siguiente manera. 14, nuestro valor, sobre 43, que es el número de personas que encuestamos, por 100, nos da un total de 32.55%. Y así lo hacemos con todos estos valores para llegar a estos valores que están acá. Luego hacemos nuestra frecuencia relativa acumulada, que hacemos lo mismo que hicimos en esta parte. Entonces, 32.55 más 18.60 da este valor y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Nuestra frecuencia relativa acumulada, entonces llegamos al 100%, como les dije. Otro punto. ¿Cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variables se estudia? Población, grupo de personas de la empresa S.A. Muestra, 43 empleados. Variable, tipo de formato en el que se cometen errores en su diligenciamiento. ¿Qué tipo de variables se estudia? El cuantitativo, porque lo podemos contar y se clasifica en discreta ya que es finito, contable y tiene límite. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? En este caso específicamente podemos calcular la media y la mediana. La media podemos calcular la media ya que sería un dato o promedio que presenta la característica predominante del grupo. Y la mediana es el punto central de los datos. Calcule e interprete la medida de tendencia central que tenga sentido. Vamos a hallar la media. La media, acá tenemos nuestros datos. Y la fórmula es esta, la sumatoria de todos los datos, número de datos, entonces sería, sumamos todos estos datos que son estos, sobre 6 porque tenemos 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 43 sobre 6 da 7,16, esa sería nuestra media. Y nuestra mediana, entonces tenemos los datos acá en desorden y los ubicamos ya aquí en orden de menor a mayor. Como esto es par, cogemos los dos del medio, y los ubicamos en esta parte, los sumamos y los dividimos sobre 2, que es esto. 13 sobre 2 da 6,5. Si puede calcular alguna medida de posición, ¿por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. No, ya que no contamos con un número grande de datos, solo tenemos 6 datos en este caso. Si fuera mayor, posiblemente. Segundo punto, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Estos son los datos que nos dan, 2 millones, 2.5 millones, 3 millones y así sucesivamente. Sin agrupar estos datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Entonces, la media, la moda y la mediana. La media, como lo hicimos anteriormente, tenemos aquí todos nuestros datos, los vamos a sumar y sobre 10, porque son 10 datos los que tenemos, da 86.75 sobre 10, da 8.67. La mediana, acá tenemos los datos, casualmente también es par, entonces cogemos los dos del medio, los sumamos, los dividimos sobre 2 y da 3.62. La moda es el número que más se repite, en este caso, como vemos, son el 3. Entonces la moda igual a 3. B. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales? ¿Por qué? La media, ya que por medio de la media sacamos el promedio de los ingresos anuales de nuestros empleados, como lo podemos ver en esta gráfica. Aquí está nuestro promedio. Seguimos con el C. Dice, el 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Si nos damos cuenta en la tabla, porque pues aquí es donde tenemos que mirar, el 75% está ubicado en medio de estas dos columnas, por eso la subrayé en rosado. Sería entre 5 y 6.5 millones anuales por promedio, en promedio. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Pasa casualmente lo mismo. Acá, como puede ver, no tenemos el 30%, pero está en medio de estas dos columnas, sería entre 2.5 millones y 3 millones anuales en promedio. Tercero, se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el
no uso del tratamiento ha repercutido en su medida, obteniéndose lo siguiente. Esta es la tabla que nos dan. Como primera medida debemos completar la tabla. Como se pueden dar cuenta, entonces acá el 13 en nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada tenemos que tener de primeras el mismo número. Entonces acá lo ubicamos. Aquí para hallar 67 menos 59 da 8. Este sería nuestro valor. Ahora vamos a la marca de clase. Así. Entonces, la marca de clase es esta columna, esta que está acá. La vamos a hallar esos valores. Entonces, tenemos nuestros datos que a su vez son los límites inferiores y superiores. Nuestra fórmula es esta. Entonces, marca de clase, límites inferiores más límites superiores sobre 2. Entonces, son todos estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, 145 más 155 da 300 sobre 2 igual a 150 y así sucesivamente con todos los valores hasta completarlos. Luego de que los tenemos, solamente los vamos a transcribir dentro de la tabla. Tenemos lista la tabla. Ahora solo nos falta la última columna, que es esta. Para sacar los resultados de esta última columna, sería así. Necesitamos la fórmula de la medida. Entonces, nuestra fórmula dice que vamos a multiplicar esta columna con esta columna, que es nuestra frecuencia absoluta, y nos da este resultado. Entonces, 150 por 13, 1950. 160 por 21, 3360, y así sucesivamente hasta completar toda nuestra tabla. ¿Cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se utiliza? Se toma una muestra de pacientes, esto fue el mismo ejercicio, entonces nuestra población, pacientes que asisten a terapia psicológica. Muestra, 69 pacientes, variable talla en centímetros, ¿qué tipo de variable se estudia? Cuantitativo. Y se clasifica en discreta ya que es finito, es contable y tiene límite. También cualitativo ya que nos dan una característica en cuanto a los centímetros de la persona. Entonces, y también es de cualitativo nominal porque tiene un criterio y un orden. B. Encuentra las medidas de tendencia central e interprételas. Entonces, vamos a hallar la media, que ya la tenemos aquí en nuestra fórmula. Acuérdense que esta X lleva un palito así como la ñ arriba, para que no se lo olvide. Entonces, aquí va la sumatoria de todos nuestros datos que están aquí. Y lo vamos a dividir por 69, que es n, el número de personas que encuestamos, da 164 sobre 92. La mediana, tenemos nuestra tabla. Primero tenemos que hallar W, que es el ancho de clase. Entonces, número mayor menos número menor es sobre número de intervalos de la tabla. Entonces, número mayor menos número menor y sobre el número de intervalos. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso ponemos acá el 5. 50 sobre 5 da 10. Ya tenemos el valor de W, que es 10. Entonces, hallamos n sobre 2. N sobre 2 es 69, que n es el número de personas que encuestamos sobre 2, da 34.5. Nos ubicamos en el segundo intervalo para hallar la mediana, acá. Porque estamos con 34.5, entonces sería acá, ¿sí? Después de que nos ubicamos ahí, solo vamos a reemplazar valores con ese cuadrito, ¿listo? Te lo voy a dejar aquí para que lo alcancemos a ver. Dice, entonces, 34.5, que es el valor que acabamos de hallar, menos 13, que es acá, menos 13, que es la columna anterior, y sobre 21, que es nuestra frecuencia absoluta de la misma casilla. Da un total de 165,23. Vamos a hallar la moda. La moda, entonces nos ubicamos en nuestra frecuencia absoluta, miramos cuál es el que más número de personas tiene, que es el número 25, y por eso vamos a trabajar en este intervalo. Entonces, reemplazamos. Pero antes de reemplazar queremos hallar el delta número 1 y el delta número 2. El delta número 1 es 25 menos la frecuencia anterior, entonces sería menos 21, que es este valor, igual a 4. Y 25, nuevamente en el delta 2, menos frecuencia superior, que es este, que es el número 8, menos 8 igual a 17. W ya sabemos que es 10 y ahora solo reemplazamos. Entonces, límites inferiores 165 más 10, abrimos paréntesis, 4,
que es nuestro valor de delta, acá número 1, otra vez 4 más 17. Desarrollamos el paréntesis, nos da 0,19 igual más 165, 166.9. Aquí ya encontramos esta tabla, dice encuentra 3 medidas de posición. Entonces para hallar Q1, sabemos que K es igual a 1, ya que estamos hallando Q1. Y nuestra fórmula es Kn sobre 10. 1, que es K, N es nuestro porcentaje de personas, nuestra cantidad de personas, y 10 es acá W, entonces da 6.9. Aquí, el Q1 entonces reemplazamos, ¿no? Límites inferiores, 145 más 10 que es W, 6.9 es el valor de acá, este valor que estamos acá, sobre 13 igual a 5.30, ¿sí? Entonces aproximamos y nos daría 150. Vamos a hallar el Q2, que es acá. Como ya dijimos, K es igual a 2 porque estamos hallando Q2. Entonces simplemente reemplazamos, lo mismo, la misma fórmula y la reemplazamos. Acá. Entonces 145 más 10, 13.8, que fue el valor que acabamos de determinar, sobre 13, da 10,61, lo aproximamos, entonces sería acá 156. Lo mismo con el Q3, igual. Y por último nos dicen que escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Según la media podemos observar que el ítem más alto es el 25. Esto quiere decir que 25 personas de 69 se ubican dentro de 165 y 175 centímetros de la medida. Otra conclusión, por medio de la posición nos damos cuenta que los intervalos van de 10 en 10. Entre 185 y 195 tienen el menor número de personas contando con 2. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias, buena noche.